El Imperio Romano sigue siendo un estado único en la historia hasta el día de hoy. Roma conquistó la mayor parte del mundo civilizado de la antigüedad y lo gobernó durante más de 6 siglos. ¿Cómo lo hizo? Dado que el principal medio de unificación estatal entonces, como, de hecho, en todos los tiempos, era la fuerza militar, naturalmente, en el antiguo ejército romano debería verse la clave para responder a la pregunta. Durante el apogeo de la República Romana, el siglo III, 2 AC, el ejército romano era una milicia popular. Esta fue la ventaja de Roma sobre sus oponentes como Cartago, que luchó principalmente con fuerzas mercenarias. Bueno, ¿qué pasa con las etapas iniciales del surgimiento de Roma, en el siglo V-IV a.C.? Después de todo, las ciudades y tribus vecinas en Italia también tenían ejércitos de las milicias populares. En Roma se ha prestado especial atención a la guerra desde la antigüedad. La guerra se convirtió para los romanos no en una necesidad forzada, sino en un elemento del código cultural. Si no hubo guerra durante todo el año, entonces la antigua Roma definitivamente encontraría una razón para ello. Para que, como escribió el antiguo historiador romano Titus Livy, los cónsules no se quedaran sin un triunfo. Las puertas del templo del dios de dos caras Jano en Roma estaban cerradas solo en tiempos de paz. Los romanos estaban orgullosos del hecho de que en 700 años este templo se cerró solo 2 veces. Por supuesto, tal actitud de culto a la guerra provocó muy temprano la aparición en Roma de la organización militar correspondiente. En esto, Roma superó a todos los estados del mundo antiguo que encontró. La división de la fuerza militar en unidades permanentes del ejército, su maniobra precisa en el campo de batalla, todo esto fue traído a la civilización mundial por la antigua Roma. Ahora llamamos control manual de algo a la palabra latina manipulación, y proviene precisamente del léxico militar de los romanos. Una unidad se llamaba manipula, los manípulos de principios y astati constaban de 120 personas, 12 filas a lo largo del frente y 10 personas en profundidad, los manípulos triarii, 60 personas, 12 filas y 5 rangos. Estos manípulos estaban comandados por los centuriones mayor y menor, que se situaban en sus flancos derecho e izquierdo, y 2 subcenturiones, que estaban en el castillo. Centuria, manípulo, cohorte, legión, todas estas divisiones han cambiado a lo largo de los siglos en diferentes ejércitos en términos de números y nombres, pero la base sigue siendo la misma. El ejército romano desarrolló un orden claro de mantener la disciplina a través de duros castigos y moral. Su rasgo característico era que el comandante no podía otorgar ni imponer sanciones a su propia discreción, sino solo claramente de acuerdo con la carta. Este principio fue luego tomado prestado por todos los ejércitos posteriores del mundo. Ya en el siglo I AC, el ejército romano pasó de ser una milicia a un ejército profesional. La guerra continua en fronteras lejanas requería el mantenimiento de una fuerza militar permanente. Los legionarios sirvieron durante 15 a 20 años. Durante su servicio, recibieron un salario. A fines del siglo II d.C. era, por ejemplo, 500 denarios por año para un ordinario y 6.250 denarios para un centurión. Después de la renuncia, los sobrevivientes recibieron una gran asignación de tierra. La naturaleza profesional del ejército del Imperio Romano hizo posible perfeccionar los principios tácticos y organizativos que se habían desarrollado a lo largo de los siglos. Contrariamente a una idea errónea generalizada, el ejército romano no tenía ninguna superioridad técnico-militar sobre sus oponentes. Por el contrario, en algunos aspectos era inferior a ellos. Entonces, la lanza tradicional de la falange macedonia, una sarisa de 4 metros de largo, era mucho más larga que cualquier lanza romana. Los cartagineses lucharon con una pesada espada cortante de doble filo, mientras que los soldados de infantería romanos lucharon con una corta de un solo lado. La caballería parta estaba blindada y, a menudo, aterrorizaba a los soldados romanos. Los romanos nunca tuvieron elefantes de guerra, pero todas estas deficiencias fueron superadas por tácticas hábiles, organización clara y disciplina estricta. En otro componente, los romanos siempre tuvieron una ventaja sobre el enemigo, en la capacidad de construir rápidamente un campamento fortificado en el campo. A menudo esto les dio una ventaja decisiva.